Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a estudiar la simetría de las funciones respecto al eje de ordenadas. El eje de ordenadas es el eje Y. Y aquí os pongo este ejemplo. En este ejemplo, lo primero que hay que es recordar que la simetría significaba que respecto a un eje, el que queramos, observemos lo mismo hacia un lado que hacia otro. En este caso, si nos fijamos en el eje Y, observamos lo mismo si miro hacia acá que si miro hacia acá. La misma separación para acá que para acá. En este caso es un eje axial, es decir, vertical. Y en este caso se trata de una simetría par. Ahora vamos a estudiar los tipos de simetría, cuando ya tenemos claro lo que significa simetría. Empezamos por la simetría par. En la simetría par se cumple lo siguiente, que f de x es lo mismo que f de menos x. Por ejemplo, con esta función que es x cuadrado, voy a hacer una pequeña tabla de valores y digo, vamos a ver, si x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Bueno, pues ahora voy a ver f de menos x. Si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado también vale 1. Es decir, f de x es igual a f de menos x. Lo comprobamos con el número 2. Si x vale 2, y ya lo señalo aquí en la función, si x vale 2, 2 al cuadrado da 4. Aquí tenemos la imagen, si x vale 2 y vale 4. Pero si x vale menos 2, es decir, f de menos x, el resultado, menos 2 al cuadrado, también es 4. Es decir, si x igual a menos 2, x igual a 4 también. Por lo tanto, se cumple y vamos a tener lo mismo hacia la izquierda que hacia la derecha del eje Y en la simetría par. Una vez que lo comprendemos, aquí la fórmula que nos marcamos y que tenemos que memorizar es esta, que f de x es igual a f de menos x, y eso lo podéis comprobar. Hay otro tipo de simetría, es muy fácil de comprender también, y es la simetría impar. En la simetría impar se cumple una cosa parecida a la anterior, y es que f de menos x es igual a menos f de x. Esto, para que lo veamos gráficamente, vamos a tomar este valor. Por ejemplo, lo voy a marcar en este color verde, ¿vale? Cuando x avanza esta cantidad, nos ofrece esta f de x. Pues es lo mismo que si tuviéramos f de menos x, es igual a menos f de x. Es decir, f de menos x lo acabo de tomar y poner en el eje de la x es igual a menos f de x. De alguna manera es como si dijéramos lo mismo que avances de x hacia la derecha y en y hacia arriba o hacia abajo, va a pasar al contrario. Es decir, todo lo que avances de x hacia la derecha va a ser en el otro lado, en f de menos x, hacia la izquierda. Pero si en f de x tú subes una cantidad hacia arriba, en menos f de x vas a avanzar lo mismo hacia abajo. Y te va a dar esta representación, esta simetría, pero impar. Respecto a ese eje de ordenadas, respecto al eje Y. Vamos a comprobarlo con un valor, si os parece. Por ejemplo, si f de x es 1, 1 al cubo es 1, más 2 es 3. Así que cuando x vale 1 y vale 3. Vamos a comprobar que f de menos x da menos f de x. Es decir, la fórmula que tenemos que memorizar. F de menos x es f de menos 1. Pues esto me tiene que dar lo contrario. Tiene que darme menos 3. Lo compruebo. Menos 1 al cubo es menos 1. Más 2 por menos 1 es menos 2. Y efectivamente da menos 3. Por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x y se cumple. Este punto
es este. Y este punto, vamos a ponerlo de violeta mismo, este punto, el 1, 3, es este. Por último, para terminar, tenemos que decir que también existe como nombre la función asimétrica. ¿Qué significa? Pues que no existe simetría respecto al eje Y, respecto al eje de ordenadas. No tiene más historia. Espero que os haya servido como introducción para entender las simetrías. Un saludo hermano y vivan Campano.